Estados Unidos tiene armas nucleares. ¿Puede llegar a utilizarlos en esta guerra? Está todo arriba de la mesa. Mi opinión es que no van a llegar porque van a terminar antes del periodo que le dio Trump como margen al general Kane, al jefe de Estado Mayor Conjunto, que es terminar este mes. Anoche, Marco Rubio, secretario de Estado y presidente del Consejo de Seguridad Nacional, tuvo que ir al Congreso de los Estados Unidos, a hablar en un hearing con lo que se llama la Comisión de los Ocho, es decir, los legisladores de ambos partidos que siguen la situación de esta guerra. En esa reunión, Marco Rubio dijo, haremos todo lo que sea necesario. Y luego salió y le dijo al periodismo, haremos todo lo que sea necesario. Esta es la frase del día. Exacto, lo que quieren reforzar, que están dispuestos a todo, sí. Ahora, si nos muestra, por favor, la producción, el mapa que le mandé, el mapa de la zona, le voy a mostrar el gran error de Irán que lo deja en una inmensa dificultad. No, bueno, primero hablo de esto. Esto es el estrecho de Hormuz. Claro. Esto es hoy el motivo por el cual, hace un rato, tu economista de cabecera dijo, vamos a tener problemas en los mercados. El estrecho de Hormuz por donde pasa más del 20% del petróleo. 21% del petróleo, 23% del gas natural licuado. Sí. Esto en este momento está repercutiendo poco en los mercados. Ha subido mucho el petróleo, pero está repercutiendo un poco porque hay muchos barcos con petróleo en el mar. Claro. No acá. Ahora, esto es el congestionamiento que vos ves en una foto satelital. ¿Y esto está tomado ya por Irán? Esto es Irán. Esta es la base militar más importante que tiene la Guardia Revolucionaria iraní. Estratégica. Y estos que ves acá son los 3 destructores que puso ahí Irán que impiden el paso. Pero hay otro tema que impide el paso. Todas las aseguradoras les han dicho a los armadores, no hay seguro, quedan cancelados los seguros de todo barco que quiere ingresar a Hormuz. O sea, no se hacen cargo porque saben que Irán está dispuesto a todo también. Entonces, obviamente, ningún armador va a arriesgar un barco hasta que los del seguro le digan, si te lo bajan, te lo pago. Claro, pero del seguro van a hacer eso en tanto Irán sea derrotado. Van a esperar que esta base sea eliminada. Claro. Bueno, es verdad que Trump está intentando cambiar el gobierno de Irán. Bueno, ese es el punto, porque muchos hacen una analogía con lo que hizo en Venezuela con Delcy Rodríguez. No tiene nada que ver. Pero ¿sabes por qué, Carlos? Muchos se confundieron porque el propio Donald Trump dijo, sabemos que tenemos la posibilidad de dialogar con aquellos que después de la eliminación de Khamenei queden en el gobierno. Los que quedaron ahora. Pero los que estaban con Khamenei. No, los que quedaron ahora porque mataron a 38 de la cúpula. Todos juntos porque estaban reunidos con Khamenei en un búnker que era invulnerable. Y dijeron, este es el momento. Y vos nos contaste hace un año que no hay invulnerables, que te meten hoy una bomba y que atraviesa una piedra. Ahora te voy a contar cuál es el peor problema que tiene Irán si me muestran el mapa grande de la región. A ver, acá. Acá estamos. ¿Qué era lo lógico que hiciera Irán? Que atacara a la flota, ahora después vamos a mostrar la flota que tiene ahí Estados Unidos, y que atacara a Israel. Claro. ¿Pero qué hizo la estructura mosaico? Yo te conté... Se metió con 9 países juntos. Exactamente, para colmo, 9 países árabes. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Rompiste la coalición árabe y entonces le gritan a su gente, que grita de alegría, su tropa, su gente, digamos, que está enloquecida con ellos, le dice, mira, le metí 2 misiles, por ahí tiene la película la gente de la producción, a la embajada norteamericana en Arabia Saudita. Estaba vacía. Claro. Resultado, Arabia Saudita lo tenés en contra, porque ya lo bombardeaste 3 veces. Claro. Le bombardeaste una refinería, le bombardeaste esta embajada y le hiciste 2 atentados en las calles de Riad. Ahora, Carlos, ¿cuál es el objetivo? ¿Después de nosotros la nada mismo, el diluvio? No, el objetivo... ¿Suicidarse? No, el objetivo quedó destruido por lo que llama, yo te expliqué, estructura mosaico. Decapitada la cúpula, todos los comandantes tienen autoridad para actuar. No hay, hasta hoy, ahora hay una conducción colegiada, no había hasta hoy una conducción que bajara una orden, hace esto, hacer lo otro. Entonces todos empezaron a hacer cosas distintas. Atacaron a Omán, atacaron Bahrein, atacaron a Qatar. Omán, que está enfrente de ellos, era socio. Claro, claro. Han destruido el aeropuerto de Dubái, han destruido hoteles. Es decir, una cosa muy irracional para que vos tenés que juntar tu tropa
y enfrentar a Estados Unidos e Israel, no lo han logrado. Y entonces, ¿cuál es el problema central que tiene la nueva conducción iraní? Se están quedando sin misiles. Este es un tema que hay que explicárselo a la gente. Estados Unidos tiene una capacidad incalculable. Hay una sola duda: ¿qué hace China? Bueno, eso te iba a preguntar, porque quiero que nos ayudes a interpretar las declaraciones del gobierno chino en cuanto a que nosotros estamos dispuestos a respaldar la defensa de la soberanía de Irán. ¿Qué significa eso? Mientras me des el petróleo no tengo problema. Ajá. Te lo traduzco en chino, o sea, norteamericano básico. Mientras Irán le dé el petróleo a China, no hay problema. No. Mientras Estados Unidos no le trabe el ingreso del petróleo. Porque vamos a explicarle un poquito a la gente. Estados Unidos, como la Argentina, con este conflicto gana. ¿Por qué? Y porque tenemos petróleo, ellos, claro. Estados Unidos también. Y nosotros nos tenemos oro, en países exportadores. Entonces el oro sube, tenés más reserva. Tenés más petróleo, las acciones de YPF y de las demás empresas petroleras suben. Es decir, los países que tienen autoabastecimiento petrolífero, que tienen gas, se benefician. Estados Unidos tiene todo eso porque Trump lo que hizo hace mucho tiempo en el otro gobierno fue abrir la estructura de reserva estratégica. Claro. No es así con China. China necesita permanentemente materias primas, petróleo. Ese petróleo, ¿de dónde lo recibe? De Rusia. Tiene dos grandes oleoductos, claro. el Poder de Siberia 1 y 2, y lo recibe de Irán y lo recibía de Venezuela. Venezuela, exacto. Entonces, o sea, mientras Estados Unidos no le corte eso a China, en este momento la bien. conversación soto la tábula, bajo la mesa, entre Wang Yi y Marco Rubio es: ustedes no cambien el régimen político, ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero garantícennos el aprovisionamiento petrolífero. como hicieron en Venezuela. No cambien el régimen. Y ahora... No, yo te voy a decir menos que en Venezuela. Porque en Venezuela pusieron un títere aceptado por China y Rusia. Pero acá la idea no es que cambie el régimen. En todo caso, la idea es que haya un sistema teocrático moderado que no sea enemigo de Estados Unidos y de Israel. ¿Sabes por qué? Porque en Irán vive gente y cientos de miles de personas salieron a festejar. Sí, pero ojo, porque si no nos comemos nuestra propia historia. La televisión occidental mostró eso, pero cuando vos ves Al Jazeera, tal vez ves cientos de miles llorando por Jamenei y protestando contra Estados Unidos. Yo ayer lo decía, periodistas que en el aire lloraban por la eliminación. Obviamente, es un país de casi 100 millones de personas en donde mucha gente va a estar triste y mucha gente está contenta. Vos decís que la televisión occidental o Al Jazeera te puede mostrar algo que no es lo mismo o que no es la realidad general sobre Irán. Permitime ahora que le muestre al público los jugadores que están acá, que hay que mirar con mucho cuidado. A ver. Pakistán está en guerra con Afganistán ahora. Claro. No pueden mover ni un solo... Muy bien. Kuwait, viejo amigo de los iraníes, hizo todas las intermediaciones, lo bombardearon. Qatar, su viejo amigo, lo bombardearon. Entonces, ¿qué le queda en este mundo que estamos mirando a Irán? Antes tenía Siria, ¿se acuerdan que el presidente sirio era de ellos? Hoy el presidente sirio es de Turquía. Y miremos, por favor, este país. ¿Turquía? Turquía. Porque Turquía y Arabia Saudita son el poder que viene en Medio Oriente y son dos países muy poderosos militarmente, muy poderosos. Yo escuché ayer a un periodista que decía que Arabia Saudita era un país desarmado. Digo, hay que ser ignorante, porque es un país multimillonario que tiene los F-35 última generación, yo lo expliqué acá contigo, de Estados Unidos con una condición. Estados Unidos le tiene que dar todos los días la clave para que operen. Si no, quedan en tierra. Muy bien. Pero tienen los F-35 aliados de Estados Unidos, demuelen la posibilidad militar de Irán, la demuelen. Pero además, Turquía es la estructura más fuerte militar de la zona y es además miembro de la OTAN. Y está pisando un pie en Moscú y otro pie en Washington. Entonces, hay nuevos jugadores que van a estar cuando caiga el régimen iraní, no cuando cambie de gobierno, cuando deje de tener el poder de destruir a sus enemigos, fundamentalmente Israel. Lo que está haciendo acá Donald Trump es una guerra que tiene que terminar cuando termine este mes o a comienzo del próximo. Dijo 4 semanas. O 5.
Bueno. Sí, pero Yo te creo, no, está bien. 4 o 5. Te creo. Ok, yo te digo 4 o 5. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una vez más, lo dije muchas veces acá, el 3 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Hay dos cosas que no puede estar dentro de 2 meses este presidente norteamericano que va a una elección de medio término. No puede tener muchas víctimas militares norteamericanos, no pueden entrar miles de ataúdes con la bandera a los aeropuertos norteamericanos, porque en Estados Unidos eso no se puede ocultar, como se puede ocultar en otros países. Recordar Vietnam. Exactamente. No puede hacer la invasión en tierra que ayer decía la CNN. La verdad que le preguntan a Trump y él dice que no descarta nada. ¿Qué va a decir? Pero no puede bajar, tendría que bajar 300.000 soldados para ocupar el territorio iraní. Una locura. Y la otra cosa que no puede hacer es tener un conflicto abierto con el tema petrolífero. La primera ventaja que estamos viendo, que los países que tienen petróleo, que tienen oro, se van a favorecer por la guerra, empieza después a ser un problema. Así que, en mi opinión, el mes que viene estaremos hablando de otro conflicto, no de este. A ver, pará, porque la dejás picando así. Esto, para vos entonces, termina en 4/5 semanas y estás diciendo... una derrota de Irán imposible de evitar. Con un nuevo evitar. régimen, más moderado, etcétera, lo que acabas de explicar. Y decís, ¿y estaremos ante un nuevo conflicto? Y sí, conflictos va a haber. Pero deja que lleguemos a ese momento. No, pero ¿a qué te referís? Porque esta zona supuestamente estaría ya pacificada. No, ¿sabes? ¿Qué estamos digamos, hablando? se acaba este... Porque acá no, perdóname, acá no hablamos de un jugador importante que hoy tampoco puede ayudar, que es Rusia. Rusia está... No, pero Rusia sí puede, no quiere. Yo te voy a explicar algo y con esto termino. Dale. Rusia ha recibido de Irán los drones suicidas que usó. Sí. Le vendió armas, sí, hizo un trueque de armas. Irán se quedó sin los drones suicidas que le vendió a Rusia. Rusia ya le vendió a Irán lo que le quería vender. No se va a meter. No es un tema que le preocupe a Oriente. Ahora, si vos avanzás sobre la zona de la Europa Oriental, o si en el caso de China vos querés meterte en el mar de la China, ahí vas a tener un conflicto monumental. Pero este conflicto termina en 5 semanas. Me dicen que hay una placa más sobre el armado nuclear de Trump. ¿Querés hablar de eso? No, yo lo que quería mostrar, pero Sí. es la placa de cómo está estructurada la flota. Ajá. ¿Así? ¿Esto? Claro, Acá porque está. es impresionante ver lo que este hombre metió. Todo está. Está todo ahí. Sí. ¿Sabés qué es todo esto? ¿Qué es? El 47% de la estructura aeronaval de los Estados Unidos, la primer potencia del mundo. circunscrito acá? Todo lo que estás viendo. Tenés portaaviones. Incluidos los que estuvieron en las costas de Venezuela. Todos, pero además los que vos no ves, porque hay 5 submarinos nucleares en la zona. Todos estos pueden acertar en tu teléfono con un misil Claro. desde 1000 kilómetros. Impresionante. Bueno, Carlos. Hoy acaba de bombardear, Sí. hace instantes, la casa de gobierno en Teherán. No sabemos si murió o no el presidente. Hoy estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado, Marco Rubio, que también preside el Consejo de Seguridad Nacional, con la Comisión de los 8, que es el grupo de senadores y diputados que sigue inteligencia y guerra. Les dijo lo siguiente: no estamos trabajando para voltear un gobierno, estamos trabajando para destruir una amenaza para los Estados Unidos y para la existencia misma del Estado de Israel. Y vamos a hacer todo lo necesario, voy a repetir esto, vamos a hacer todo lo necesario para que en un plazo no mayor a 5 semanas no tenga ninguna posibilidad en el futuro un régimen en Irán de tener misiles o armas nucleares que puedan poner en riesgo a los Estados Unidos o al Estado de Israel. Escuchemos las declaraciones públicas de Marco Rubio hechas antes de la reunión que contó el doctor Carlos Federico Rucauf. Estados Unidos realizó esta operación con una meta clara. No he visto muchos reportes. No entiendo cuál es la confusión. Voy a explicárselos una vez más, tan claramente como sea posible. Ojalá lo reporten así. Estados Unidos está realizando una operación para eliminar la amenaza que representan los misiles balísticos de corto alcance de Irán y la amenaza que representa su armada
para recursos navales. Eso es lo que se está haciendo exitosamente en este momento. El Pentágono y el Departamento de Guerra discutirán las tácticas y el progreso que se ha logrado. Ese es el objetivo de la misión. La segunda pregunta que hacen es ¿por qué ahora? Hay dos razones. Primero, era muy claro que si Irán era atacado por cualquiera, Estados Unidos o Israel iban a responder contra Estados Unidos. Las órdenes ya habían sido enviadas a los comandantes de campo, era algo automático y resultó ser así, porque en cuestión de una hora de la primera andanada contra el complejo de liderazgo de Irán, las fuerzas misilísticas en el sur y en el norte se habían activado para lanzar misiles. El tercer elemento es que si esperábamos a que ese ataque se produjera primero, antes de nosotros responder, tendríamos más bajas. Así que el presidente tomó una decisión muy sabia. Sabíamos que habría una acción de Israel, sabíamos que desencadenaría un ataque contra fuerzas estadounidenses y sabíamos que si no actuábamos preventivamente, sufriríamos más bajas y hasta mayores problemas. Y nos preguntarían por qué no hicimos nada si lo sabíamos. En cuanto al propósito, el propósito es destruir la capacidad misilística de Irán. ¿Para qué quiere Irán esta capacidad? Lo que están tratando de hacer desde hace mucho tiempo es desarrollar una capacidad de armas convencionales que sirva como escudo. La idea era llegar al punto que tendrían tantos misiles convencionales, tantos drones y podrían causar tanto daño que nadie se atrevería a hacer nada sobre su programa nuclear. Esa era la meta, ponerse en una condición de inmunidad, donde la amenaza de daño en la región sería tan alta que nadie podría hacer nada sobre el programa nuclear o sus ambiciones nucleares. Se calcula que producen más de 100 misiles por mes. Comparen eso con 6 o 7 interceptores que se pueden construir en un mes. Pueden construir cientos. Y no hablamos de los drones que tienen. Esto lo vienen haciendo desde hace años y bajo sanciones. Ustedes ven los ataques que están llevando a cabo contra aeropuertos, hoteles. Están atacando no solo instalaciones militares, sino también embajadas, instalaciones que no tienen nada que ver con la guerra, con objetivos militares. Y ese es un Irán debilitado. Después de años de sanciones, imagínense dentro de un año o año y medio la capacidad que tendrían de causar daños. Era un riesgo inaceptable, especialmente en manos de un régimen manejado por clérigos extremistas. El ayatolá era un clérigo extremista. Este régimen no se basa en decisiones geopolíticas, sino en base a su visión apocalíptica de la teología, que debe ser tomada en serio también. Así que ese es el propósito de esta operación, ese es el foco y como dijo el presidente, está avanzando adelantado en algunos aspectos. El Departamento de Guerra hablaba de los elementos tácticos, pero fue una decisión muy importante para la seguridad del mundo. ¿El Congreso tiene que pronunciarse? No. Le notificó a los legisladores de una amenaza inminente. Sí, sabíamos que si Irán era atacado y pensábamos que así sería, que de inmediato irían detrás de nosotros. Y no íbamos a quedarnos de brazos cruzados en esas circunstancias, porque se evaluó que si esperábamos a que ellos nos atacaran primero, después de un ataque de cualquier otro, si esperábamos a eso, sufriríamos más bajas y más muertes. Así que actuamos de manera defensiva para evitar que causaran un daño mayor. De no haber sido así, habría audiencias en el Capitolio sobre por qué, si sabíamos que esto iba a ocurrir, no hicimos nada para evitar más pérdidas de vidas. ¿Atacaron por una inminente acción israelí? No, el punto es que esta operación era necesaria. En cuanto a por qué ahora. Esto tenía que hacerse porque en un año o año y medio Irán habría cruzado la línea de inmunidad. Es decir, habrían tenido tantos misiles y drones que nadie hubiera podido hacer nada. Tendrían al mundo en reina. Vean el daño que están causando ahora. Un Irán debilitado. Imagínense dentro de un año. Eso tenía que pasar. Obviamente sabíamos de las intenciones de Israel, entendíamos las implicaciones y teníamos que estar listos para responder. Esto tenía que suceder. El presidente Trump dijo que sus principales blancos fueron aniquilados.
Aquí hay dos cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo. Nuestra misión y nuestro enfoque es destruir su capacidad misilística y la amenaza que representa su armada a la navegación global. Dicho esto, no nos sentiríamos agobiados si el pueblo iraní derroca a este gobierno y se labra un mejor futuro. El objetivo de esta misión es destruir la capacidad misilística y naval. ¿Dice usted entonces que no hay responsabilidad o plan? Ya veremos qué sucede. Le estoy hablando de los objetivos de esta operación. El objetivo es destruir su capacidad misilística y que no la puedan reconstruir y que no puedan escudarse en la misma para tener un programa bélico nuclear. Ese es el objetivo de la misión. Dicho esto, está perfectamente claro, nos encantaría un Irán que no esté controlado por clérigos shia radicales. El liderazgo de ese país no es reflejo del pueblo de Irán y eso está claro. Lo han visto en las protestas. Si podemos ayudarles, estaremos abiertos a eso, pero ese no es el objetivo en este momento. El objetivo es destruir su capacidad misilística. El cambio de régimen no está funcionando muy bien para Estados Unidos en este momento. ¿Cómo le pueden asegurar al país que la situación no va a seguir así? Quisiéramos que este régimen fuera reemplazado y, como ha dicho el presidente, déjeme terminar mi respuesta. Como dijo el presidente, él le encantaría que el pueblo de Irán aprovechara esta oportunidad para levantarse y eliminar a estos líderes. Ha habido distintas oleadas de protestas, hemos visto cómo han masacrado gente. Pero el objetivo de esta misión es que no tengan estas amenazas, que sean una amenaza para nosotros o nuestros aliados. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y si bien nos encantaría ver otro régimen, al margen de quien gobierne ese país, dentro de un año no van a tener estos misiles y drones para amenazarlos. Esa es la meta de esta misión, privarlos de la capacidad de tener misiles balísticos que amenacen a nuestros vecinos, nuestras bases, y que tengan un escudo que les permita hacer lo que les plazca con sus ambiciones nucleares. No lo vamos a permitir y por eso esta misión era crucial en este momento, cuando están en su momento más débil y no dentro de un año, cuando podrían haber causado más daño y quizá haber pasado ese punto de inmunidad. Pregunta fuera de micrófono. Nosotros notificamos al Congreso, notificamos al Grupo de los 8, al liderazgo del Congreso. La ley no nos obliga a hacerlo. La ley dice que hay que notificar en las 48 horas siguientes al inicio de hostilidades, pero le notificamos a los miembros del Congreso, pero no a todos, no podemos. El Congreso puede votar en lo que quiera, pero no hay una ley que nos obligue a hacer esto. Y hay quienes dicen, bueno, está bien, si quieren votar sobre los poderes de guerra, lo han hecho muchas veces, pero no hay una ley que obligue al presidente a hacer nada en estas circunstancias. Para comenzar, ningún gobierno ha aceptado la ley de poder de guerra como constitucional, ni demócratas ni republicanos. Dicho esto, cumplimos con la notificación en 48 horas. Estoy aquí hoy. Yo les he dado más informes al Grupo de los 8 que los que yo recibí durante el gobierno de Biden. Hemos cumplido con la ley y lo vamos a seguir haciendo. En cuanto a notificaciones al Congreso, pero sí les avisamos. No podíamos avisarle a 535 personas, no es posible. Lo hicimos 2 veces con el Grupo de los 8, la semana pasada y la noche previa a la operación. Pregunta fuera de micrófono. Yo he visto los reportes, no quiero evadir su pregunta, pero no quiero salir de línea. El Departamento de Guerra informará sobre las operaciones militares, pero sí queremos saber. Estados Unidos no va a atacar deliberadamente una escuela. Nuestros blancos son misiles, manufactura, capacidad de lanzamiento y los drones. Ese es nuestro enfoque. No tenemos interés o incentivo de atacar infraestructura civil. Por otra parte, los iraníes sí atacan infraestructura civil. Ustedes lo han visto. Hoteles, están atacando embajadas,
aeropuertos, infraestructura petrolera. Sería una tragedia, pero yo no puedo dar los detalles porque no los tengo. Sería una tragedia, no tengo los detalles, pero lo que está claro es que Estados Unidos no está atacando deliberadamente a una escuela. Ellos sí están atacando objetivos civiles como hemos visto. ¿Saben por qué? Porque son un régimen terrorista, auspician el terrorismo y participan en terrorismo. ¿Cuál es su mensaje a los estadounidenses que están preocupados por esta situación? Sabíamos que esto sería un factor. Tenemos un programa que entrará en efecto por los secretarios Wright y Bessent. Hablamos de esto anoche, sobre este programa, hablamos esta mañana. A partir de mañana comenzaremos a mitigar esas consecuencias. Los mercados obviamente van a reaccionar a las noticias. Y nuevamente un recordatorio, piensen en esto. Este régimen terrorista, encabezado por clérigos extremistas, tiene la capacidad de cortar el 20% del suministro energético mundial. Por eso tenemos que destruir su armada. Pero sí, anticipamos que esto podía ser un problema, tenemos un plan para ello, y el secretario Bessent comenzará a tomar estas medidas, aplicarlas desde mañana para mitigar las repercusiones. ¿Anticipan fuerzas terrestres y cuánto anticipan que va a durar este conflicto? Primero que nada, el presidente mantiene las opciones de ejecutar las operaciones que considere pertinentes como comandante en jefe. Pensamos que el objetivo de esta misión, la destrucción de la capacidad misilística, manufactura y lanzamiento, se puede lograr sin fuerzas terrestres. En este momento no estamos preparando fuerzas terrestres, pero el presidente nunca va a descartar nada. En este momento estamos concentrados en neutralizar sus lanzamisiles, sus arsenales de misiles y capacidad de manufactura de misiles, los drones y su armada por la amenaza que representa para la navegación mundial. ¿Una más? ¿Hay algún contacto diplomático entre Estados Unidos e Irán? No en este momento. Siempre hay gente que hace contactos desde el gobierno. No sabemos si oficial o extraoficialmente están sufriendo mucho daño. Yo no voy a dar los detalles de nuestros esfuerzos tácticos, pero el mayor impacto vendrá después. La siguiente fase será aún más dura contra Irán. No sé cuánto tiempo va a tomar esto. Tenemos objetivos, vamos a continuar hasta lograr estos objetivos. El mundo será un lugar más seguro cuando esta operación termine. Medio Oriente está en llamas. El presidente de los Estados Unidos hace declaraciones, el secretario de Guerra una larga conferencia de prensa. Le voy a pedir que escuchen lo que ha dicho el secretario de Guerra de los Estados Unidos y luego les voy a dar mi informe sobre lo que creo que va a ocurrir en los próximos días, semanas y meses en Medio Oriente. Pero les adelanto, esta guerra la gana Estados Unidos y la pierde Irán. Called regime change war. But the regime sure did change. And the world is better off for it. The mission of Operation Epic Fury is laser-focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their navy and other security infrastructure, and they will never have nuclear weapons. This is not Iraq. This is not endless. I was there for both. As the president warned, an effort of this scope will include casualties. War is hell, and always will be. A grateful nation honors the 4 Americans we have lost thus far and those injured. The absolute best of America. We will finish this on America First conditions of President Trump's choosing. Nobody else's, as it should be. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah and his death cult. It took the 47th president, a fighter who always puts America first, to finally draw the line after 47 years of Iranian belligerence. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down
without apology and without hesitation, and we will kill you. Mi pronóstico ahora es que el ataque va a ser mucho más fuerte. Estados Unidos gana esta guerra sin duda. No puede nunca resistir el ataque norteamericano a Irán. No va a entrar en el territorio, sería un absurdo. No creo que esté dispuesto a tener ningún límite Trump en su ataque a Irán. Solamente lo que creo que hay que empezar a analizar son los dos graves errores que ha tomado el gobierno de los ayatolás, seguramente tras la caída de su máximo líder. El primero, atacar a los países árabes. Esto es el ataque que ha hecho a Irán, específicamente a una refinería de petróleo, los ataques a otros países árabes, hoteles, aeropuertos y obviamente las bases militares norteamericanas, le producen evidentemente un problema grave a Estados Unidos por la caída de sus hombres, que va a ser mal tomado por la sociedad norteamericana, pero lleva necesariamente a un aislamiento de Irán que solamente tiene a Hezbollah en el terreno. Nadie más ha actuado. China y Rusia sacan hermosos comunicados, pero como siempre los comunicados sabemos que son la consecuencia de que hablan por abajo de la mesa los cancilleres de los países que están en la discusión. El régimen teocrático chiita está terminado. Lo que acá hay que ver es qué viene atrás. En la conferencia de prensa del secretario de Guerra de los Estados Unidos ya apareció una propuesta insólita. Un periodista que viene del Kurdistán dijo: es hora de los kurdos en Irán, lo cual sería una cosa absolutamente intolerable para Turquía. Va a venir un gobierno sunita mucho más probable, porque es un gobierno que estaría muy bien recibido tanto por Turquía como por Arabia Saudita. Los ayatolás están en sus últimos momentos, van a hacer todos los ataques desesperados, van a inmolarse, van a morir, va a ganar Estados Unidos. El resultado que tiene que entender el mundo es que esto no va a ser corto, va a ser doloroso para Estados Unidos, va a ser doloroso para los mercados, porque obviamente hoy vimos en la primera hora una subida del crudo que luego un poco se normalizó, como si nos gustara creer que esto tiene un final feliz, que en serio va a haber una mesa de negociaciones. La mesa de negociaciones, yo lo dije la última vez con ustedes, terminaba ese jueves en Ginebra. Era la última oportunidad de la dirigencia persa para salvar su gobierno. Espero que no su país, porque la masacre que puede haber es muy grande. Estados Unidos arriesga sus bases, Israel arriesga todo, e Irán está a punto de perderlo todo. Khamenei no hubiera atacado a los países árabes, en todo caso hubiera advertido que iba a atacar a las bases norteamericanas. Ahora Medvedev es siempre el que ladra más para estar más cerca de Putin. Siempre él es más duro que el jefe, pero en realidad acá lo que está para mí muy claro es que para Rusia sería preferible un protectorado turco que Irán. La Turquía de Erdogan se lleva muy bien con Moscú. De hecho, Siria fue un cambio de gobierno de protectorado iraní a protectorado turco, con un guiño típico de Putin que se lo llevó al dictador anterior de Siria a vivir en Moscú y de paso le cuida la plata, no sea cosa que se tome el té equivocado. Lo que me parece que está muy claro en esto es que todo lo que tiene Irán no puede competir para nada con Estados Unidos. Estados Unidos le va a tirar lo que le tenga que tirar para ganar, porque además entendamos esto. Año electoral en Estados Unidos. Ustedes hablaron de las encuestas como están. Ok. Las elecciones se definen en los Estados Unidos en la decisión del electorado en los últimos 10 días. Es decir, a fin del mes de octubre, Trump tiene que haber ganado esta guerra y no haber perdido demasiados soldados norteamericanos. Va a usar lo que sea necesario para lograr este objetivo, porque un norteamericano que gobierna piensa en las elecciones. Un chino y un ruso que gobierna no piensa en eso. Un iraní tampoco. Yo te diría que hasta un israelí tampoco. Pero los norteamericanos saben que el destino de esta administración Trump se define el 3 de noviembre. Entonces no solamente van a terminar con este gobierno iraní en la forma que sea necesario, aún con una pérdida masiva de vidas de la Guardia Revolucionaria iraní, que seguramente morirá, como se dijo acá, con las botas puestas.
pero esto no le interesa a Donald Trump. Lo que le interesa a Donald Trump son dos cosas: garantizarse que Israel siga en Medio Oriente, es decir, que no tenga riesgo de destrucción su principal aliado, y en lo posible favorecer aliados que están soto la tabla, bajo la mesa, porque lo de Irán en este proceso ha sido muy claro para cualquiera que quiera ver la realidad. Irán, por un lado, le decía a Jamenei, quédate tranquilo, y por el otro lado le decía a Trump, apúrense. Esto está clarísimo. Lo que dice Erdogan no lo sé porque realmente es el más críptico, para mí el más hábil de todo Medio Oriente, es un hombre que ha podido mantenerse en el poder viniendo de una estructura que no era religiosa, convirtiendo Turquía otra vez en un país religioso, y está muy cerca de Putin. Cada vez que hubo que organizar algún tema vinculado a la guerra de Ucrania, quien puso la posibilidad de mover el Mar Negro fue Recep Erdogan. Me parece que ese es el hombre que hay que mirar, porque una vez que termine esta administración iraní, así como cuando terminó Irak, creció Irán, cuando termine el gobierno de los ayatolás, va a crecer muchísimo Erdogan y también va a ser un problema para Israel. Estamos ante dos líderes muy astutos, tanto Putin como Xi Jinping, cada uno con sus características. Yo siempre recuerdo un viejo adagio de los chinos que era: cuando dos enemigos tuyos están peleando, no los distraigas. Me parece que en este fenómeno que está ocurriendo en este momento, China se reserva el futuro, no se va a meter en este presente, salvo que hubiera un gobierno en Irán, este gobierno está terminado en mi opinión, que viniera un gobierno en Irán que fuera hostil, esto es, que no le permitiera el ingreso del suministro de petróleo que recibe no solamente de Irán, sino por el estrecho de Hormuz. Pero que el estrecho de Hormuz lo pelee otro, lo libere otro, a la costa que le va a tener, para que llegue el petróleo que necesita China, para China es muy buen negocio. Además, como ya se dijo, son expertos en diversificar su capacidad de absorción. Recordemos que cuando Europa cometió el error de las sanciones a Rusia, habilitaron el poder de Siberia 2 a una velocidad espectacular, y esos dos gasoductos y oleoductos le dieron todo lo que tenía Rusia, se lo vendió a China. Este fue un aprovisionamiento impresionante para China para crecer. China sabe buscar las oportunidades en el medio y tras los conflictos. Moscú tiene bastante con el conflicto ucraniano, no se va a meter más de lo que ya hizo. Yo no creo que un solo piloto ruso sea autorizado a volar en este conflicto. Una cosa es que haya entrenado, que hayan entregado aviones. Yo creo que Putin no va a autorizar que metan la cara más allá de lo que ya se hizo. Se habla de que tendría Irán el ONSNIK, es decir, esta estructura tan impresionante que ha demostrado Rusia que tiene, que la ha utilizado en Ucrania, que es un misil que entra y sale de la atmósfera, que da muy poca posibilidad de defensa a los que están recibiendo ese ataque, que tiene múltiples cabezas que atacan varias ciudades. Esto ya ha ocurrido en Ucrania. Se ha dicho que Irán lo tiene. Acá se planteó recién que Irán está dejando lo mejor que tiene para el final. Me parece que si es así, es un nuevo error, porque puede no llegar a poder utilizarlo. La capacidad de destrucción norteamericana de las lanzaderas de Irán es infinita. Depende qué armamento use, obviamente. No veo a Trump limitarse en nada en una guerra que tiene que terminar en un mes o un mes y medio para tener toda la posibilidad de remontar ante el electorado norteamericano lo que está ocurriendo y presentarlo como una victoria sobre el eje del mal, que es una vieja frase norteamericana, pero cuando habló de Jamenei volvió a usar el tema del mal versus el bien. Entonces me parece que siempre que uno analiza lo que va a hacer Trump, lo tiene que analizar pensando que el 3 de noviembre hay elecciones. Carlos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, les puedo contar que Irán ha quedado a partir de esta noche absolutamente aislado. Se ha quedado sin aliados en el mundo árabe, ha atacado a Arabia Saudita, al gigantesco país que tiene al lado, ha atacado refinería de Arabia Saudita con drones, ha atacado a otros países árabes
con la excusa de que había bases norteamericanas, con lo cual le queda solamente sus proxies, que ayer atacaron a Israel, como decía el embajador. Ayer atacó Hezbollah desde el Líbano y ha recibido una respuesta muy fuerte por parte de Israel. Se esperan algunas acciones de algunos otros proxies, fundamentalmente de los hutíes, y hay una actitud de Rusia y China de pedir la paz, pero no se ponen del lado de Irán. Y también se ha conocido en la noche de ayer que Gran Bretaña, Alemania y Francia se ponen del lado de los Estados Unidos y de Israel, con lo cual vamos a tener días complicados. En este momento el petróleo crudo subió un 21% en los mercados internacionales, porque está cerrado Hormuz. Ahí lo ha cerrado la banda más peligrosa que tienen los iraníes, que es la Guardia Revolucionaria iraní. En el lado iraní del estrecho de Hormuz está la base más grande que tiene la Guardia Revolucionaria. Han colocado 3 barcos. Si ustedes buscan en tu noticiero de la tarde, Eduardo, las fotos satelitales del lugar, van a ver que antes había un gran tráfico y ahora está cortado y están todos los petroleros, más de 50 petroleros esperando tratar de que eso sea desbloqueado. La orden de Trump es desbloquearlo. Trump ha lamentado 3 militares muertos norteamericanos, ha anunciado que va a haber una respuesta total respecto de Irán y que deben esperar los iraníes un ataque como nunca han sufrido. ¿Estamos en la Tercera Guerra Mundial o en las puertas de la Tercera Guerra Mundial? No, estamos en el final de Irán. Yo creo que claramente la teocracia iraní, liderada por un hombre viejo y enfermo que ha muerto ahora, pese a que creían que era invulnerable, ha cometido un grave error la semana pasada de no aceptar en Ginebra una negociación con Estados Unidos, y en esta soledad que tiene, no tiene ninguna posibilidad de pedir ayuda a nadie, ni siquiera a los rusos, que les vendieron muchísimos misiles, le cambiaron misiles, otro tipo de negocios, pero que en este momento tanto el canciller de Putin como Wang Yi, el astuto canciller chino, sacan comunicados pidiendo la paz y la negociación, repudiando el ataque norteamericano, pero de ninguna manera vos ves un solo barco, un solo avión ruso o chino acercándose a la región. Ni Rusia, ni China, ni Turquía, ¿no? Ninguno se mete a defender a Irán. Bueno, Turquía va a aprovechar la oportunidad. Vos sabés que a mí me gusta dar anticipos. Turquía va en su momento a convertirse, ustedes lo verán cuando pasen los meses, en la nueva potencia islámica de la región. Porque la derrota de Irán, un país chiita, deja a Turquía, un país sunita, la mayor estructura militar de la OTAN en la zona, en la posibilidad de ser el termómetro entre la vida de sus vecinos. Recordá que él, Erdogan, que es muy vivo, ya se quedó con Siria. Siria, que era un protectorado iraní, hoy es un protectorado de los turcos. Y los turcos tienen una gran capacidad de negociación. Un día se sientan con Trump, el otro día se sientan con Putin. Es una superpotencia en la zona que hay que verla después que termine este conflicto. Recordá, Eduardo, que cuando cayó Saddam Hussein, Irán no era lo que es, pero la desaparición de Irak, su viejo enemigo, la hizo crecer. Bueno, ahora la caída de Irán va a hacer crecer a Turquía, pero lo cierto es que la pesadilla de estos fanáticos iraníes con bombas nucleares está llegando a su fin. Y la situación bélica en Medio Oriente se complica minuto a minuto, hora a hora. Hemos tenido una noche en Medio Oriente y tenemos una mañana avanzada. Ya estamos pasando el mediodía en la zona de combate y las noticias últimas son las siguientes. Irán ha atacado a Arabia Saudita. Este es un paso estratégico en falso de la teocracia iraní, ya que ataca al país más poderoso de la región
y a quien tendría que ser en este momento al menos un país que fuera neutral. El ataque a una refinería muy importante de los saudíes por parte de drones iraníes y la destrucción parcial de la misma va a complicar aún más el futuro inmediato de Irán. Por otra parte, entre Hezbollah e Israel ha habido intercambios misilísticos durante la noche y la madrugada de alto nivel y ha hundido Estados Unidos una gran cantidad de buques iraníes, además de un ataque a su vez de Irán a 2 petroleros de origen y bandera norteamericana. Está intacto el portaaviones que decía Irán que había atacado con misiles hipersónicos. Esto resultó una información falsa, ya que la estructura de defensa ha logrado de ambos portaaviones evitar los continuos misiles mandados por Irán, y todos los misiles fueron destruidos sin daño alguno. Al propio tiempo, el presidente de los Estados Unidos ha hablado a la nación y ha informado 3 bajas norteamericanas, 3 militares norteamericanos muertos por Irán, y ha asegurado que el país responderá con toda la virulencia del caso y que los líderes iraníes tienen que rendirse o atenerse a las consecuencias. Este otro ultimátum de Trump tiene que ser tomado muy en serio, ya que Estados Unidos no va a cesar hasta acabar con sus enemigos. Está muy claro que hay una sociedad ya configurada en materia militar en este tema, en el tema iraní, entre Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña, que a su vez se sienten atacadas, ya que ha habido ataques a bases francesas y a bases británicas por parte de Irán. El panorama económico mundial, como ya había anunciado en su momento cuando esto podía ocurrir, cuando yo advertía que podía ocurrir, tiende a complicarse rápidamente. En este momento el petróleo crudo ha subido un promedio superior al 20% en sus precios. Analistas de alto nivel, con origen en diversos países occidentales, afirman que la continuidad de este conflicto podría llevar a duplicar el precio actual del petróleo. Es decir, este 20%, 21% en este momento podría llegar a un 100% de aumento, con las consecuencias que esto implica para una economía planetaria tan interrelacionada. Hay un país especialmente perjudicado por el cese de salida de petróleo en el estrecho de Hormuz, que es la República Popular China, que ha pedido un rápido cese del fuego y un acuerdo de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump le ha contestado a los chinos que está dispuesto al diálogo, pero el nuevo líder militar operativo Ali Larijani, un terrorista de larga experiencia, ha manifestado que no habrá ninguna negociación y que seguirán la guerra. Una guerra que inevitablemente Irán perderá, porque ha roto la coalición con el mundo árabe, ha perdido una conexión de objetivos con China y Rusia, y al mismo tiempo Estados Unidos tiene una capacidad de fuego que es imposible compensarla para la teocracia de Teherán. Se acercan días cada vez más complicados. Hasta la próxima. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. There will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. Call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you.
I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you. Y hay bombardeos furiosos de los Estados Unidos sobre la flota iraní. La decisión del presidente Trump es que se acabe con la base de la Guardia Revolucionaria iraní en el estrecho de Hormuz y liberar el estrecho. Segunda noticia sumamente importante. Alemania, Gran Bretaña y Francia han comunicado que van a acompañar a los Estados Unidos e Israel para detener a Irán, que ha agredido hoy a 2 bases, una francesa y una británica. Ahora, Carlos... Para que te digo el tercer punto para que después vos digas todo lo que siempre me preguntás. ¿Qué considera en este momento la Casa Blanca? Me acaban de decir hace una hora, el ciclón Trump está soplando. En 2 meses de este año se llevó a Maduro, al Mencho, al mayor narcoterrorista del mundo, no solamente de México, y ahora al Ayatollah Khamenei. En 1 mes terminamos con esta operación y nos llevamos a los Castro y entramos en Cuba. Y luego vamos para Nicaragua. Ahora, Carlos, recién vos planteás muy bien este escenario. Lo que sabemos es que, más allá de la caída del líder supremo y de varios que pertenecían a la cúpula, ahora queda Bahidi, ¿no?, como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria, una persona que tiene alerta roja de la Interpol justamente por el atentado contra la AMIA. Fue condenado. Fue condenado por responsable del Caen atentado. ellos, cae el líder supremo, caen varios de la cúpula, pero ¿cae efectivamente el régimen? Mirá, si el régimen no cae, vamos a ver la destrucción de la nación persa. Estamos en una situación donde Irán se quedó absolutamente solo. Solamente le responden sus proxies, es decir, Hezbollah, los hutíes, Hamas. Su socio estratégico, que bien diseñaste vos hoy, que es Rusia, ha hecho muy buenos comunicados. Claro, lo apoya públicamente. Sí, si hablamos todos. Los fierros no aparecen. Claro. China está en una sola declaración. Yo conozco mucho la operación de Wang Yi, es un tipo que fuma bajo el agua, el canciller chino. Está en contacto permanente con Marco Rubio. Lo que pide China es: garantícenme que llega el petróleo desde los 3 países que sacan petróleo para China desde el estrecho de Hormuz. Y llega porque el estrecho de Hormuz está cerrado. Claro, por eso, garantícenme eso. Imagínate lo que están pidiendo. Pero acuérdense que antes de esto, China tenía otro proveedor que no existe más, que es Venezuela. ¿No? Claro. Entonces, estamos en una situación donde yo lo que quiero decir es, yo lo dije en un canal público, se lo dije en su momento acá, hoy lo recordaba en la televisión pública y acá en LN+, se lo dije a este gran amigo que tenemos acá, que es Machiavelli. Perdió Irán su última oportunidad de ser parte del escenario mundial el jueves pasado en Ginebra. Cuando no aceptó las 2 líneas lógicas que planteaba Estados Unidos. ¿Qué eran? No tengan una estructura misilística para acabar con Israel y no tengan la bomba nuclear. Está dispuesto, le dijeron los negociadores, el yerno y Witkoff, al canciller iraní. Rusia está dispuesto a darles el uranio enriquecido para uso pacífico. Claro. Ahora Trump ya cambió. Dice ningún uranio, porque tienen petróleo, no necesitan la electricidad nuclear. Punto en esto, ¿eran reales las negociaciones o no? Porque hoy muchos medios internacionales decían, pareciera que estas negociaciones finalmente eran una distracción para llegar a lo que finalmente llegó. Lo que pasa es que yo siempre explico que no entienden a Trump. Trump, desde el punto de vista económico, negocia. Desde el punto de vista militar, no negocia. Acordate cuando estábamos acá y algunos analistas decían, no, Rucabo está equivocado, no va a llevarse a Maduro. Después decían, no va a atacar a Irán porque va a aparecer Rusia y China. ¿Dónde están Rusia y China? En comunicado, muchachos. Y lo que está ocurriendo en este momento es que empieza a producirse lo que se llama conducción mosaico de la estructura iraní. Murió la cúpula, murieron 48 de la cúpula. Hay un consejo ahora. Sí, pero ese consejo no es quien conduce la guerra. La guerra la conduce cada uno de los comandantes militares. Por eso se ha hecho más compleja. Correcto. Y quiero desmentir algo
que se ha dicho en varios canales de la televisión argentina. Es falso que haya sido alcanzado el portaaviones Abraham Lincoln. Sí. Atacaron con 4 Pentágono. misiles a Abraham Lincoln. ¿Y saben cómo voltearon los misiles? Con ondas ultrasónicas. Mira. Con lo mismo con lo que entraron a buscar a Maduro, pero en gigante. Mirá. Y una cosa más... Déjame, porque tengo que meter una pregunta está antes de bien, cerrar. Dale, tranquilo, dale, una tranquilo. cosa No, más. no, lo que quiero decir es que la defensa de Israel está actuando con 4, ya no con 3 sistemas. El Arrow, el tradicional de los Patriot, el que vos dijiste, la cúpula, y uno de ultrasonido. Es verdad que ha habido víctimas en Israel. No podían ocurrir con semejante densidad. Ataque. Pero son más de 3.000 las víctimas militares y de conducción en Irán, y eso algunos no lo dicen. Una sobre el discurso del presidente esta noche. No tengo idea de lo que va a decir el presidente. Tengo absolutamente claro que el presidente está siguiendo los acontecimientos del Medio Oriente con mucha preocupación y que él va a respaldar absolutamente a la acción de los Estados Unidos y de Israel frente a la teocracia, dictadura iraní, que para colmo, para la Argentina, acaba de nombrar en un lugar clave al tipo responsable de haber volado la AMIA. Bien. Hay que estar muy loco para estar del lado de Irán. Yo creo que algunos porque tienen un problema moral y otros porque le dan plata. Creo que hay mucha gente que está recibiendo plata para decir pavadas. Por ejemplo, yo he escuchado que se había destruido una escuela iraní por parte de un ataque de Israel. Esto es falso. He escuchado que habían destruido el Abraham Lincoln. Esto es falso. He escuchado además que en este momento había muchas víctimas fatales norteamericanas. Las víctimas fatales norteamericanas se produjeron por un ataque a bases norteamericanas en países árabes que han hecho que se quede solo Irán, porque en este momento, querido amigo, no tiene un solo aliado en este momento a la estructura de la dictadura teocrática iraní. Por el contrario, se ha sumado oficialmente a los Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Claro, lo que pasa es que hay una situación bastante inquietante, y muy bien lo describe Rukauf. Irán está bombardeando países árabes porque en esos lugares cree o intuye que hay bases estadounidenses. No, hay bases. Hay bases, sí. Pero lo que pasa es que vos no podés entrar a Unidos. otro país, en el caso de los países árabes que se presumía que eran amigos, sin notificar. En el pasado, cuando ha habido conflicto, notificaban las partes que iban a pasar por el espacio aéreo. Pero ¿sabés lo que pasa acá, mi querido amigo? Que la conducción operativa de la guerra no la tiene ninguna cúpula, la tiene la Guardia Revolucionaria iraní, los más fanáticos, Claro. los tipos más asesinos, Bueno, que los que han masacrado a su pueblo. Sí. Digámosle una vez más a la gente que han matado más de 30.000 iraníes. ¿Cómo, si mataron 30.000 iraníes por protestar, cómo lo van a matar al resto del mundo? Hace un mes, ¿no? Lo que está contando Carlos. Eso hace Así un mes es. atrás. Sí, Sí, no, bueno, vos hablabas de la Guardia Revolucionaria iraní. Hoy han designado a Ahmad Bahidi allí, que es bueno, el ideólogo, uno de los autores del atentado a la AMIA. Tiene pedido de cédula roja de Interpol a partir de la investigación del fiscal Nisman, protagonista en su momento de lo que fue el fallido y vergonzoso memorándum con Irán que suscribía el gobierno de Cristina Kirchner. Eso es también, ¿no?, cómo linkea con la Argentina lo que está ocurriendo allí. Me parece muy interesante también lo que dice Carlos respecto de por qué se da ahora, ¿no? No sé si vos coincidís con esta mirada que muchos ven como 3 elementos fundamentales. Primero, después del 7 de octubre, lo que se necesitaba es que militarmente Israel logre un éxito militar en Gaza. En paralelo, bueno, dejó ya de tener el poder Bashar al-Assad en Siria. Entonces la caída de Siria le quitó un aliado muy importante al régimen iraní. Y en paralelo, bueno, un Donald Trump que estaba esperando que las revueltas populares en Irán le dieran ahí un caldo de cultivo para poder avanzar. Te comento algo, Débora, antes de irme, porque tengo otros compromisos atrás de ustedes y me quedé porque estaban ustedes acá. Gracias, Pero Carlos. quiero decirles esto. Está muy claro que la decisión de Trump es acabar con la posibilidad de que Irán haga desaparecer Israel. Esta es la base, la columna vertebral de lo que ha planteado el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la otra vez bombardearon las estructuras de enriquecimiento de uranio y luego lo que pasó es que los rusos le vendieron uranio y le vendieron misiles. Entonces, esta vez es o se rinden. Ojo que en cualquier momento, yo no sé si ya lo dijo, pero me dijeron hace 2 horas que iba a sacar una información Trump pidiéndole que se rindan o se atengan a las consecuencias. Bueno, yo venía anticipando en diversos medios españoles y latinoamericanos
que este conflicto se iba a desatar porque Trump no iba a llevar lo que estaba llevando ahí, como decía antes, en el Caribe no lo iba a llevar para vacacionar, y lo llevaron a Maduro. Acá tampoco iban a hacer un torneo cercano al Estrecho de Hormuz, pero la verdad que no me imaginaba la virulencia inicial del ataque y mi sensación es que esto va a durar bastante. Eso le iba a preguntar, señor Rukauf, porque Estados Unidos, bueno, algunos funcionarios de Estados Unidos están diciendo que esto es solo el inicio, que la operación va a durar días. ¿Cuánto cree usted que puede durar? Bueno, todo depende quiénes entren más en el conflicto. Hasta ahora tenemos los tres iniciales que todos preveíamos: Israel y Estados Unidos atacando al unísono a Irán, la respuesta iraní fundamentalmente a las bases militares norteamericanas en la región y al Estado de Israel. Pero hay una pregunta que creo que está en la mente de todos los que seguimos estos temas, que es qué va a hacer Rusia y qué va a hacer China. La República Popular China lo que ha hecho es un comunicado de su vocería de la política exterior pidiendo moderación y diálogo y bajar los niveles de ataque. Rusia, silencio absoluto. Rusia es quien ha dado mayor equipamiento misilístico a Irán. Bueno, parece que Rusia ha hablado de una posible, bueno, de que ha estado avanzando en Ucrania, como que Rusia ahora mismo parece que está un poco aprovechando que todo el mundo está mirando hacia Irán para seguir con su emboscada en Ucrania. ¿Puede que esto también sea parte de una estrategia o...? Bueno, en todo caso le viene muy bien a Estados Unidos e Israel si realmente Rusia no quiere diversificar su acción, porque así como esto le permite moverse con comodidad en el territorio de esta guerra de invasión que lleva 4 años, acá ocurre mucho que Irán no puede enfrentar a Estados Unidos. Irán puede enfrentar a Israel, no a Estados Unidos. Si Estados Unidos se siente que realmente hay una reacción desmedida iraní, los van a destruir, porque tienen el poder militar para destruirlo. Expliquémosle a la gente que sigue su prestigioso diario que estamos en una situación donde el 53% del poderío aeronaval de los Estados Unidos está en la zona, contando obviamente la base de Diego García, digamos, todo lo que es estratégico de apoyo, inclusive las bases en Gran Bretaña. Ahí está trabajando además junto a Estados Unidos, claramente Gran Bretaña, aunque no lo diga, y pues, Israel no tiene obviamente más capacidad que la que demostró en la guerra de los 12 días, pero Irán se fue reequipando en este tiempo y esto es lo que llevó a esta presión de Estados Unidos a la mesa de negociación en Ginebra. Yo la semana pasada decía en un medio oral español que este jueves que pasó era la última oportunidad de Irán de evitar la destrucción de la nación persa, porque si realmente hubiera aceptado los dos requisitos razonables que planteaba Estados Unidos, uno era que el enriquecimiento de uranio se hiciera fuera, es decir, que lo hiciera Rusia, que se había ofrecido, y el otro era que no hubiera una estructura misilística iraní capaz de destruir el Estado de Israel. Bueno, esto el canciller iraní no pudo negociarlo, no porque no quisiera, sino por Jamenei se lo impidió. En el caso de Irán, ¿cree usted que es probable o qué probabilidad le da usted a una insurrección interna que derrote a lo que queda o lo que hay de régimen dictatorial? ¿Es posible que el Shah consiga fuerzas dentro del pueblo y logre ocupar el poder, o es una situación muy, muy remota? Yo lo dudo. Obviamente hay que ver cómo es la evolución militar de este conflicto y qué queda destruido en Irán. Irán ha armado lo que se llama en materia militar una estructura mosaico. ¿Qué es esto? Cuando la cúpula es decapitada, los comandantes de cada región pueden actuar sin pedir órdenes a una superioridad que ya no existe. En consecuencia, lo primero que hay que preguntarse aquí es por Hormuz. Y lo segundo que hay que preguntarse aquí es hasta cuál
líneas rojas tolera China, porque una cosa es que China por ahora haga un comunicado, pero si se cierra Hormuz, no sale no solamente el petróleo de Irán, no sale gran parte del petróleo de los Emiratos y gran parte del petróleo de Arabia Saudita. Y recordemos que China necesita, es una máquina de aspirar petróleo, necesita commodities, materia prima. Estados Unidos no. Estados Unidos se autoabastece. Así que Estados Unidos puede aguantar un conflicto más largo que va a subir naturalmente el precio del crudo. Vamos a ver a partir del lunes un gran colapso en las bolsas asiáticas, europeas y norteamericanas en algunas acciones, pero otras, como la de las fábricas militares o la de las petroleras, van a subir, porque va a subir el precio del crudo. Entonces, yo creo que pensar en un recambio de régimen en este momento es absolutamente prematuro y yo estaría inventando una respuesta. Lo que tengo claro es que cuanto más larga sea esta guerra, más se puede complicar y más nos va a afectar al resto del mundo. Porque ustedes en España, nosotros en Sudamérica, un conflicto donde el precio del petróleo se duplique nos va a producir una situación de crisis económica muy significativa. Y por último, para no molestarle más, señor Rukauf, ¿qué análisis puede hacer usted de los países árabes que se están oponiendo, están condenando a Irán, no tanto por Irán, sino por los contraataques que Irán ha hecho a Estados Unidos, que muchas veces ha sobrepasado pues, fronteras de países vecinos, como puede ser Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Siria incluso? Muchos ataques de Irán han caído en territorio de estos países y estos países han salido a condenarlo, ¿no? ¿Qué papel pueden ocupar estos estados en todo este conflicto? ¿Cree que podrían llegar a sumarse o que simplemente van a mantener algún tipo de presión? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que ha sido un inmenso error de Irán este ataque. Tendría que haberse dirigido, como parecía que iba a hacerlo, a Israel y en todo caso a la flota aeronaval norteamericana, no a las bases. Y le quiero recordar una anécdota, porque usted es muy joven y la mayoría de los que lo siguen en el diario seguramente también, pero cuando se hizo la guerra del Golfo I, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, se armó una coalición árabe para defender a Kuwait, obviamente liderada militarmente por Estados Unidos. Saddam Hussein bombardeó Israel, tiró 96 misiles pequeños en ese momento sobre Israel. El primer pedido norteamericano fue: no contesten, vamos a contestar nosotros, no me rompan la coalición árabe. Entonces, acá es al revés. Quien está rompiendo la coalición árabe es Irán. Me parece que es un grave error porque siempre la fortaleza que tuvo Irán es que los países árabes no permitían la acción militar de Israel sobre sus territorios. Acuérdese que poco antes de este conflicto, Turquía cerró la frontera con Irán, que Mohammed bin Salman, el verdadero líder de Arabia Saudita, le dijo a los líderes de los países que iban a entrar en un posible conflicto: nosotros somos neutrales, pero no se metan con nosotros ni pasen por arriba nuestro. Bueno, este ataque a las bases norteamericanas en territorios árabes está vulnerando ese pedido de todos los países árabes a ambas partes, a Estados Unidos, a Israel por un lado y a Irán por el otro. Bueno, yo lo había adelantado aquí en LN+, con Machiavelli, que se venía una guerra. Lamentablemente esta guerra se ha desatado porque es una guerra que va a traer muchas consecuencias, que no va a ser corta, y hoy tenemos que esperar la batalla de Hormuz, porque el presidente de los Estados Unidos acaba de dar instrucciones al Comando Centro del Pentágono que tiene que ser liberado de inmediato. Durante este día domingo tiene que ser liberado el estrecho de Hormuz. En este momento, si ustedes buscan una foto satelital, luego se van a encontrar con que justo frente a la base que tiene la Guardia Revolucionaria iraní, del lado iraní de ese estrecho, exactamente ahí donde está esa foto perfecta, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, qué buena la producción, ahí cruzó 3 barcos la Guardia Revolucionaria iraní, y ese golfo, donde dice Golfo Pérsico,
si después consiguen esto ya es más difícil de conseguir rápidamente, una foto satelital, van a ver que todos los barcos están del otro lado, es decir, quedan del otro lado de los 3 buques, de los 3 cruceros de combate que puso la Guardia Revolucionaria iraní. Del otro lado, donde ustedes tienen puesto Mar Arábigo, ahí están los 2 portaaviones norteamericanos. Está el más grande del mundo, que fue el que estuvo en el Caribe, ¿se acuerdan que hemos hablado también con LN+ del tema de lo que fue en su momento la extracción de Maduro? Y está además el Abraham Lincoln. La suma de estos portaaviones y de los aviones que tiene Estados Unidos en diversas bases implica, escuchen bien esto, el 47% del poder aéreo de los Estados Unidos. Nunca visto. Impresionante. En consecuencia, tienen la posibilidad de destruir la base de la Guardia Revolucionaria iraní. Pero mientras tanto, como esta es una guerra con un contrincante que tiene mucho armamento, estamos viendo, como ustedes acaban de mostrar con absoluta fidelidad, lo que está pasando sobre Israel. Pero permítanme que le sume un argumento que en general hoy no se ve. El error que cometió ayer el gobierno de Irán, seguramente en la furia por la muerte de Jamenei, de haber atacado bases en territorio árabe. Por primera vez, el Estado Islámico de Irán se encuentra aislado de los socios árabes que tienen en común una bronca histórica con Israel, porque bombardeó esos territorios y porque hay heridos civiles árabes en esos bombardeos, porque es lógico, vos metés un misil en la base de Bahrein, o metés un misil en Emirates, o metés un misil dentro, como ocurrió en el país más grande y más poderoso de la región, que es Arabia Saudita, todos ellos te dicen, no, pará, una cosa es que vos te pelees con Israel y otra cosa es que me tiren misiles a mí. Claro. En consecuencia, estamos en una situación grave que va a afectar mucho la economía mundial si no consigue Trump desbloquear Hormuz. ¿Por qué? Porque por Hormuz no sale, como todo el mundo cree, solamente el petróleo de Irán. Sale el petróleo de los Emiratos, sale el petróleo de Qatar, sale el petróleo de Arabia Saudita, no todo, el 63% del petróleo saudí. ¿Y qué pasa por ahí, por ese estrecho cuando está abierto? El 21% del gas licuado que recibe el mundo. Exacto. Y el 23% del petróleo crudo. Imagínense el precio al que pueden irse estos commodities si se produce realmente un cierre de largo tiempo. Carlos, te sumo un dato, porque acá estamos hablando, Estados Unidos no lo permitiría y demás. Pero otro gran afectado, si el estrecho de Hormuz no funciona, es China, porque China justamente recibe gran parte de su petróleo iraní pasando por ahí. Entonces no es solamente algo que afectaría a Estados Unidos, sino afectaría a todas las potencias globales que necesitan y que dependen justamente del petróleo de ahí. ¿Estoy bien rumbeado o estoy equivocadísimo? No, estás brillante, porque eso es otro tema que suele no decirse en la prensa argentina. Carlos. Una vez la pegué, menos mal. No. Yo vengo siguiendo el noticiero, la pegás casi siempre. Así que lo que te quiero decir es, ¿qué pasa acá? La República Popular China tiene 3 proveedores importantes. China es una máquina de absorber commodities, porque es un país que tiene un inmenso desarrollo económico, pero tiene poca posibilidad de tener estructura propia de extracción para lo que necesita. Primer proveedor, Rusia. Han armado 2 grandes oleoductos, el Poder de Siberia 1 y el Poder de Siberia 2. Todo el petróleo ruso que iba a Europa va ahora a China. Segundo proveedor, Irán. Ahora bloqueado. Claro. Tercer proveedor, muy importante, también bloqueado, Venezuela. Claro. Ahora, ¿cómo destraba esta situación China? Bueno, la única comunicación que yo conozco hasta el momento, porque fue en la madrugada nuestra, ¿no? De la República Popular China, es el vocero de la Cancillería convocando a que haya un diálogo y se frenen las hostilidades. Muy prudentes los chinos, como suelen ser. Ahora, Carlos,
justamente por esto que decís, ¿no? Porque llama la atención. Lo mismo pasó con Rusia. Hubo un comunicado alentando a que haya paz y a que se termine con esta situación. Digo, pero Rusia y China eran los dos países que uno esperaba tal vez alguna reacción no tan tibia luego de lo que pasó con Jamenei. ¿Por qué crees que es tan mesurado la respuesta? Bueno, primero porque están negociando con Estados Unidos. Mi experiencia como canciller, como embajador, es que las superpotencias hablan por abajo mucho más de lo que nosotros sabemos. Claro. Y estoy hablando de épocas muy lejanas en el tiempo, pero donde ya había contendientes que luego empezaron a crecer. En ese momento China todavía no era lo que es hoy la otra superpotencia del mundo. Si China consigue que Estados Unidos le garantice el fluido del petróleo, le importa nada, pero nada, los ayatolas iraníes. Claro. Otra cosa es Rusia, que tiene ahí un juego distinto, pero Rusia tiene que seguir los dictados de Beijing. Hoy la superpotencia no es la Unión Soviética, es China. Y en consecuencia, la alianza entre China y Rusia para Putin es absolutamente imposible de romper, porque además ustedes recuerden que Putin ya está hace 4 años en guerra. No se puede meter en otro conflicto. Claro. Entonces, lo que hace Trump es aprovechar este momento tan peculiar y hace este ataque. Ahora, insisto una vez más, como lo vengo diciendo, ya lo he dicho en RN+, en otros programas, este no es un hueso fácil de roer. Han conseguido éxitos muy grandes. Han matado 50 líderes iraníes en prácticamente menos de 40 minutos cuando comenzó el ataque. Acabaron con el máximo líder religioso, político y militar, que era Jamenei. Pero eso no quiere decir que esta guerra termine pronto. Ahora sí, Hormuz tiene que ser liberado rápidamente y vamos a ver seguramente en las próximas horas, como les decía, la batalla de Hormuz. Carlos, vos mencionabas acá China, Rusia, Estados Unidos. En la mañana nos enteramos que hubo un ataque a Chipre, justamente de un par de misiles. ¿No está dentro del tablero? ¿Pasó a ser irrelevante la Unión Europea? Totalmente. Totalmente. Desgraciadamente, los liderazgos europeos no están a la altura de este momento del mundo. Vos tenés, sí, un hombre interesante en la conducción de Alemania, es un hombre Merz que yo lo conozco, tiene mucho nivel, pero está atado a una coalición, no es un hombre que pueda decidir como decidía Merkel. El premier británico es un mamarracho, el presidente de España otro mamarracho, y el presidente de Francia está en una situación muy complicada interna. Macron es astuto, pero internamente hoy está perdiendo en primera vuelta si hubiera una elección con el candidato de Le Pen, ¿no? Que se llama Bardella. Entonces, realmente Europa está como mirando a otro lado, perdió fuelle porque se pasó durante muchas décadas durmiendo su sueño de bienestar en las manos norteamericanas. Y ahora que hay un conflicto, lo que yo te puedo contar, que esto es una información, no es versión, que anoche los presidentes de Francia, premier británico y canciller alemán lo llamaron a Trump para decirle estamos con usted frente a Irán. Silencio del líder español. Carlos, tanto Trump como Netanyahu le hablaron al pueblo iraní, ¿sí? en sus discursos. ¿Qué pasaría si el pueblo iraní sale a las calles? ¿Está el régimen en condiciones de repeler esas manifestaciones, de hacerle frente a esas manifestaciones, o sería el final del régimen? No tengo respuesta. Yo cuento lo que conozco. Conocer la realidad interna de Irán en este momento sería arriesgar demasiado. Está muy claro que Netanyahu cree que esta es la última oportunidad de salvar su país. Yo dije en la televisión española hace una semana que el jueves pasado era la última oportunidad de Irán de salvar la nación persa, porque lo que no iba a permitir los Estados Unidos es que hubiera un vecino tan peligroso como Irán, cuya convicción es destruir el Estado de Israel, porque esto es un tema que hay que decirlo con todas las letras. El planteo
que hace desde hace mucho tiempo la estructura chiita que gobierna Irán, que conduce Hezbollah, que conduce Hamas, que conduce además a los hutíes, es acabemos con Israel. No se trata de un conflicto de menor cuantía. Una vez una gran líder israelí le dijo a un gran presidente norteamericano: nosotros tenemos un arma secreta los israelíes, no tenemos dónde ir. Bueno, esto no lo comprendió porque su fanatismo lo cegó el liderazgo iraní. Carlos, Netanyahu también está en un año electoral que va a tener que afrontar, y por ahí un buen resultado en Irán puede ser un punto a su favor, ¿no? A lo mismo que Trump. En el interior de Estados Unidos, ¿cómo se recibe esta noticia? Porque yo he escuchado, por ejemplo, declaraciones de Kamala Harris que dicen: estoy en contra de lo que ha hecho Khamenei, reconozco su crueldad, pero no de que Estados Unidos se meta en estos asuntos o envíe soldados a tierras que no nos corresponden. ¿Hay una buena lectura en Estados Unidos de esto? Hay una lectura, como siempre, de oficialismo y oposición. Hemos escuchado hace pocas horas, pocos días, el presidente de los Estados Unidos en lo que se llama el Estado de la Unión, el informe ante el Capitolio de la realidad de los Estados Unidos. Y vos veías las bancadas republicanas de diputados y representantes saltando, gritando, vivando, y las bancadas demócratas en silencio, o algunos de los representantes más hostiles insultándolo a Trump. Es decir, Estados Unidos está en campaña electoral. Y en las campañas electorales de medio término, siempre los presidentes han perdido, salvo los presidentes en guerra. Los Estados Unidos, el votante vota a su comandante en jefe. Entonces yo creo que acá está claro la postura de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir luego que esto termine con Cuba. Ayer me decía un contacto que tengo en el Departamento de Estado: el jefe termina con Irán y agarra a Cuba. Claro, bueno, pero a ver, lo que está haciendo Carlos pasó en 8 semanas, porque hubo 8 semanas de diferencia entre lo de Maduro y esto, es avanzar en lo que él adelanta. O sea, nadie puede decir no la vimos venir, porque él avisa y después de avisar 2 o 3 veces termina ejecutándolo. ¿Es algo que va a seguir ocurriendo en la presidencia de Donald Trump, más en un año electoral como es este? Es decir, voy por tal objetivo y no me frena nada ni nadie. Mira, ayer yo tengo un canal de televisión en YouTube. Ayer saqué mi último video a la noche. Era los 2 primeros meses de Trump. Se comió a Maduro, es decir, se quedó con Venezuela. Mató al Mencho, es decir, el narcotraficante líder de Jalisco Nueva Generación, el grupo narcotraficante no solamente más importante de México, más importante del mundo, que mueve, y escuchan esto, utilidades de arriba de los $10.000 millones año. Tremendo. Claro. Ahora se comió a Khamenei, que todo el mundo decía: no, bueno, va a estar en un búnker, no va a poder entrar. Estados Unidos entra donde quiere, tiene un poder militar muy grande. Solamente lo podría frenar una alianza del otro lado de China y Rusia frente a ellos, que, como ya hemos descrito, no está operativa, al menos por ahora. Sí, como yo imagino, están conversando Marco Rubio con el ministro de Relaciones Exteriores chino, diciéndole: tranquilo que el petróleo tuyo está. Exactamente. Y te diría que atrás viene Cuba, y que atrás de Cuba viene Nicaragua, que se va a meter mucho Trump en la elección de Colombia. Sí. Faltan muy pocos meses. Y se va a meter Trump en la elección de Brasil, que está en el último trimestre del año. Exacto. Lo que quiere Trump es que en Colombia y en Brasil, si puede lograrlo, haya algo parecido a Milei. Es decir, un aliado incondicional de Estados Unidos e Israel. Y una pregunta que nos hicimos a lo largo de todo el programa es: ¿la Argentina tiene que estar en alerta, siendo que ya tuvo 2 ataques que fueron perpetrados y coordinados justamente desde Irán? Mira, está en alerta. La ministra Monteoliva ha dado instrucciones de inmediato a las fuerzas de seguridad. La estructura de inteligencia está permanentemente alerta. Hace mucho tiempo que la Argentina está preparada para estar siempre
sabiendo que estamos rodeados de hostiles. En Brasil es el mayor desarrollo sudamericano de Hezbollah. Hezbollah controla gran parte de la relación con la estructura narco del primer comando capital en la zona de San Pablo y en la zona de las Tres Fronteras. También está en alerta Paraguay, porque es otro país aliado de Occidente, y pronto va a tener que estar también en alerta Chile, porque el 11 de marzo asume el presidente Katz, que es una buena noticia que por primera vez en el sur del continente haya dos presidentes de Argentina y de Chile que piensan igual. Ojalá que logremos una unidad que nunca hemos tenido, salvo cuando era presidente Menem y Frey. Claro, y en ese punto, más allá de las alertas o de el refuerzo de seguridad que se está llevando adelante en las diferentes instituciones, hay que tener presente lugares como pueden ser las embajadas o poblaciones o lugares específicos como pueden ser colegios, por ejemplo, de la comunidad judía que hay en Argentina, que pueden llegar a ser centros de ataques, teniendo en cuenta que la Argentina tiene uno de los países con mayor comunidad judía del mundo fuera de Israel. Miren, cuando me han consultado esto, autoridades de la comunidad, yo lo que les he dicho es: hay que vivir cada uno la religión que tiene con libertad. No podemos ser amordazados por las amenazas, porque si no, no podremos ninguno de nosotros hacer lo que siente, los católicos, los judíos, los musulmanes. Argentina es un país que no ha tenido nunca un conflicto interreligiones. Hemos convivido todos muy bien. Entonces hay que trabajar eso, sin perjuicio de lo cual mantenerse alerta como corresponde cuando el mundo está en una guerra de estas características. Los tengo que dejar, porque tengo una presión muy grande de dos canales más. Qué pena, Carlos, que te quería hacer una pregunta más. Bueno, la última. La última, Dale. Cortita. Recién lo escuchábamos a Diego que decía, ahora son los iraníes los que se tienen que ocupar de la sucesión o de lo que sigue. Pero si ya se designó de parte de los ayatolas a un líder que va a ser provisorio, ¿se puede cambiar el régimen? ¿Puede ver la gente cotidiana un cambio? ¿Las mujeres en Irán un cambio? No tengo respuesta. Ya lo preguntó tu colega hace un rato. No tengo respuesta para esto. Depende de la debilidad con la que quede la estructura de los ayatolás, la debilidad que terminen teniendo la Guardia Revolucionaria iraní. Yo no me imagino que le guste a China que exista un líder iraní que esté absolutamente del lado de los Estados Unidos. Pero bueno, estoy solamente en hipótesis. Cuando no tengo información de algo, prefiero decir no lo sé.